Estamos en compañía con Javier Quintul Soto, él es presidente del sindicato número 2 de los asistentes de la educación acá en Punta Arenas, y también con Osvaldo Sánchez, su homólogo allá en Puerto Natales. Allá también hay dos sindicatos, ¿o representas a ambos, No, alguno de los dos? solamente un sindicato de 150 asistentes a la educación. Perfecto, bienvenidos ambos a Vox Populi. Muchas Hola, gracias. ¿qué tal? Buenas tardes, Dante. Partamos más o menos por lo último. Hasta el momento ustedes no se han reunido con el Ceremi de Educación, sin embargo tengo entendido de que ya hay algún compromiso para establecer algún tipo de comunicación para poder abordar las inquietudes de los asistentes de la comunicación, al menos con la gente de Puerto Natales. Sí, mira, efectivamente le escribí al Ceremi la posibilidad de tener una reunión vía Zoom. Los dos sindicatos, el sindicato número 2 de Punta Arenas, que preside Javier Quintul, y el de Puerto Natales, que es Osvaldo Sánchez. Ya he tenido otras conversaciones con él, con un comunicado que yo envié hace 20 días atrás más o menos. Entonces el primer contacto recibió bien el comunicado, y posterior ahora me responde que me contacten con don Aliro Cárdenas para generar dentro de esta semana esa reunión y el poder conocer, digamos, la propuesta, la inquietud y el planteamiento que podríamos hacer los asistentes de la educación, que hoy en día estamos bastante preocupados por esta situación, por esta pandemia, y bueno, hay también ideas que tienen que madurarse y conversarse primero, porque hay que entender que los asistentes de la educación van a ser, en el momento cualquiera sea la fecha que nosotros ingresemos, la primera línea en este sentido de contener a nuestros alumnos, protegerlos, cuidarlos y darle la seguridad a nuestros padres y apoderados. Recordar que nosotros somos los ojos donde ellos no pueden llegar, y esa es una tremenda responsabilidad que nos entregan a nosotros los asistentes de la educación, a todos por igual. Tenemos 4 o 5 estamentos dentro de nuestros sindicatos, que son los profesionales, los técnicos, los administrativos, el personal auxiliar, y hoy en día también se suma los técnicos paramédicos. Eso. Perfecto. Javier, ¿ustedes todavía no acusan recibo de alguna invitación a conversar? O mejor dicho, alguna respuesta. Sí, hola, buenas tardes. Un gran saludo para Osvaldo de Puerto Natales, que por cierto hemos trabajado mancomunadamente ya desde hace mucho tiempo, y agradezco también la gestión. Recibo la noticia de muy buena forma que nos integre a la reunión a la cual ha solicitado. Y respondiendo a tu pregunta, Dante, efectivamente nosotros nos encontramos en una línea de querer concitar la atención de la autoridad, sobre todo en esta situación de emergencia sanitaria que tenemos a nivel país, y por qué no decirlo también, cuando la encuesta pudiera demostrar que vamos a la baja, por qué no decirlo también en la emergencia que tenemos aquí como comuna de Punta Arenas y como región en definitiva. Yo quisiera señalar, Dante, así como tú lo sabes, como está en tu conocimiento, que hemos enviado una declaración pública porque nos parece todo importante poder señalar que las declaraciones del Ceremi de Educación, aun cuando él ya pidió las disculpas del caso, sí, claro, de la situación aquí, no hay la intención de generar una polémica, pero sí decir que los asistentes de educación, que son los técnicos profesionales de área del programa de integración escolar de las escuelas y liceos de la comuna de Punta Arenas y de todas las comunas, por cierto, es un trabajo tremendamente arduo, difícil, complejo, pero que se ha llevado en forma regular. O sea, ese es un desconocimiento tal vez de la autoridad, y que quisiera detallarlo y tener esta tribuna fantástica de poder decir que efectivamente se produce una visita inclusive a las casas, a un riesgo de su propio contagio de los profesionales y de contagio no tan solo de ellos, sino que es un núcleo familiar, ¿verdad? Se produce la ayuda. Muchos de los profesionales de integración han propiciado las campañas de ayuda a las familias de Punta Arenas, o sea, de la comuna. No me cabe la menor duda que eso ocurre también en Puerto Natales.
Eso lo habíamos conversado además también con Osvaldo, y creo que es la misma situación. Y eso es importante, que la opinión pública conozca cuál es el trabajo de aquellos colegas que se encuentran inmersos en la comunidad educativa. O sea, no es de la boca hacia afuera, ¿verdad?, decir que que las comunidades educativas son verdaderas familias. Efectivamente lo son. Por tanto, están involucrados en cada una de las situaciones y problemas que ocurren con nuestros estudiantes, porque son parte nuestra, y nosotros así lo entendemos y lo hemos llevado. Efectivamente somos primera línea, somos quienes tenemos y sabemos, pero absolutamente la realidad de los establecimientos, de las infraestructuras, como hoy en día podemos decir, y lo decimos en la declaración pública, que no existe una debida sanitización en los establecimientos, de parte incluso que esté debidamente legalizada con el tema del Ministerio de Educación. Me parece que eso es el principio por el cual nosotros tenemos que trabajar. Lamento profundamente que hoy en día se trate de estandarizar, de este facilismo, de decir que está todo bien y que pronto tendremos un retorno nuevo, acomodado, te fijas, con la típica mascarilla, con los guantecitos, y como que se quiere creer que no hay nada más, pero en realidad no es así. El trabajador como tal es una persona y que también se informa, y nosotros como tal creemos que Francia y Corea del Sur, por ejemplo, y disculpe que tenga que, pero esta es una situación mundial, por lo tanto nosotros tenemos que fijar nuestra mirada también en cómo ocurre esto en otros países. Y efectivamente Francia y Corea del Sur intentaron las vueltas a clases, además con inconmensurables medios distintos a nuestras modestas escuelas. O sea, hay que decirlo, ¿ya? Hay infraestructuras que hoy en día son antiguas y por tanto con 2 meses sin utilización, lo decíamos ya la otra vez, no me cabe la duda que existen otros contaminantes que van a confluir al tema del coronavirus. Me parece además que también hay que señalar que los padres deben estar conscientes de la realidad, y que también ellos hacemos un llamado a que ellos puedan ayudarnos a hacer conciencia a la autoridad, y que hoy en día no es posible, y que lo ven ellos, lo palpan propiamente tal, quien con todo esto en realidad va a enviar a sus hijos al establecimiento. Eso es lo que dice nuestra declaración pública. Nos parece importante que se sepa qué es lo que pensamos, en qué medio estamos. Nosotros no tenemos contacto con nuestro empleador. Yo creo que de primer orden, aquí hay ciertas prácticas que no nos están gustando. No tenemos llamados telefónicos que nos puedan contestar, no nos contestan los llamados telefónicos, los mensajes de WhatsApp, los correos que hemos enviado. Sí, el alcalde en algún momento nos respondió un correo, enviamos otro, no hay respuesta de ese correo. Creemos que es importante retomar el diálogo, sobre todo cuando se está en un clima a nuestro parecer, de informaciones confusas y de medidas y decisiones tremendamente peligrosas, diría yo. Entonces, me parece que eso es lo que podemos solicitar, es mínimo, un trabajador como tal para proteger, que en definitiva ese es, no hay que confundirse acá, y lo decimos fuertemente, no hay que confundirse. Los sindicatos están para proteger los derechos de los trabajadores, y el principio del derecho a la vida me parece que es fundamental. Entonces, en ese contexto, nosotros no podemos acallar nuestra voz, y lo vamos a decir toda vez que nos toque intervenir. Es todo cuanto te puedo decir, Dante, que de qué se trata nuestra declaración pública. Entiendo, no entiendo, la verdad, quién es el secretario general, por ejemplo, porque don Segundo Álvarez no contesta nuestros llamados. Sabemos que el jefe de educación, que es don Cristian Rebeco, ha tenido contacto con el otro sindicato.
si hay alguna situación me gustaría saberla, porque de verdad que desconocemos si ellos quieren desconocer nuestra existencia como tal, pero me parece que este sindicato está preocupado de lo fundamental, y lo fundamental tiene que ver con nuestros derechos. Por supuesto. Bien, Javier. Osvaldo, yo quería saber más o menos la situación que se sostiene allá en Puerto Natales, y si ustedes también comparten respecto de las inquietudes respecto de la verificación del estado de los establecimientos educacionales tras todos estos meses de desuso, por supuesto deben sufrir algún tipo de deterioro. Sí, mira, primero que todo igual me sumo a las palabras de Javier, y lamento que realmente una situación en el tema de que hoy en día, digamos, puedan atender a los asistentes de la educación como sindicato, el sindicato número 2, y no esté siendo escuchado. Lo lamento enormemente. Situación que quiero aclarar, que aquí en Puerto Natales, afortunadamente, esa situación no se da, es totalmente distinta a la situación. Cualquier asistente de la educación hoy en día se comunica con su alcalde, con su secretario de la corporación o el directorio, no hay problema. Es más, en la mañana estuve reunido incluso con el secretario de la corporación, conversando esta situación, en cual igual me manifiesta que por ningún motivo ellos van a abrir los establecimientos para que se dé inicio al tema de las clases, porque no están dadas las condiciones. Conversábamos lo mismo, no están los recursos y no están dadas las condiciones. Los establecimientos no cuentan con la capacidad y los espacios que se necesitan hoy en día. Es más, ellos dicen, nosotros no queremos llenarnos de demandas, más de las demandas que hoy en día tenemos de los docentes que tienen que pagar una alta cifra, casi 900 millones de pesos tuvieron que pagar este mes por una demanda ganada. Entonces hoy en día prácticamente tiene casi en la quiebra la corporación de Puerto Natales. Situación que lo hemos conversado en muchas oportunidades, pero yo me quedo con lo conforme que hoy día se comparte, digamos, esta información, y los asistentes de la educación aquí en Puerto Natales son tomados en cuenta por una situación muy importante, que la educación no solamente depende, digamos, en los establecimientos del docente, el 50% corresponde a los asistentes de la educación. Hoy en día, yo te digo, nosotros tenemos 4 estamentos, 5, que participan activamente, digamos, en cada una de las horas de las clases que se dan presenciales, y es más, ahora también en las clases que se están dando online, ¿cierto? Todo ese trabajo es compartido. Hoy en día el docente no puede iniciar nada solo. Prácticamente somos el 50%, y podría decir hasta más, la importancia hoy en día. Y cuando se reanuden las clases, y porque esto se tiene que dar en algún momento, ¿cierto?, vamos a hacer la primera línea en lo que yo te comentaba, lo que vamos a tener que enfrentar muchas situaciones y entregarle la tranquilidad, vamos a hacer nosotros, a esos apoderados. Pero nos encontramos con una situación muy compleja, que no hay recursos para estas cosas. Javier hablaba de los insumos que se necesitan para la sanitización de personal adecuado, autorizado, etcétera, que son muy costosos. Creo que sobrepasa los 180 mil pesos por día por cada establecimiento. Entonces, ¿están esos fondos, están esos recursos? El secretario me dice, no lo están. Y yo creo que en ninguna parte lo están, porque hoy en día las autoridades no están preocupadas de eso, no están preocupados de generar esos recursos, de entregar recursos, digamos, extraordinarios, así se quiera llamar, que puedan ayudarnos en este proceso, cualquiera sea la fecha que se inicie. ¿Cómo yo puedo hoy en día entregarle la seguridad a nuestros padres y apoderados, a nuestros alumnos, si no hemos sido capaces de reunirnos, de escucharnos y de formar un equipo donde estén todos los actores hoy en día involucrados, apoderados, alumnos, profesores, asistentes de la educación, autoridades nacionales y regionales? Cuando hablo de autoridades nacionales estoy hablando de nuestros parlamentarios, ¿cierto?, donde generen recursos. Por eso el llamado hoy en día a esos 4 parlamentarios, o 3 que tenemos, o 2 si los que estén funcionando, digamos, tengan esta conversación también en la parte de educación y los fondos que hoy en día se necesitan para la región. La región, yo no quiero hablar de país, porque tenemos que centrarnos en lo que corresponde a nosotros. ¿Cómo vamos a iniciar? Se necesita esa cantidad de dinero, y hoy en día se lo pasaron a la SEP para que de esas platas se puedan sacar recursos.
tampoco me parece justo, porque no puedes vestir a un santo para vestir a otro. ¿Cómo? No es posible. Esos recursos ya están destinados, están con nombre y apellidos para cada persona, como sueldo, como recurso, etcétera. O sea, aquí yo creo que falta una conversación clara, sincera, y que las autoridades hoy en día se pongan a la altura de lo que corresponde y generar los recursos que hoy en día se necesitan. De lo contrario, no le vamos a poder entregar nosotros la seguridad a nuestros apoderados, porque esta situación de la pandemia es mundial y todos sabemos lo que está ocurrió en Francia y en otras partes que intentaron iniciar, pero si nosotros estamos organizados, a lo mejor probablemente no nos pase eso, pues no tenemos por qué pensar que nos va a pasar exactamente lo que le ocurrió a Francia. Yo no tengo por qué pensarlo así, pero sí, en este caso, tienen que estar esos recursos, porque la gente está, el personal está, falta la capacitación, falta fondos, falta el recurso incluso para hoy en día sostener esas clases online de nuestros alumnos. Lo que yo te conversaba anteriormente, hay apoderados hoy en día, por ejemplo, que van a tener que privilegiar entre comer y pagar el internet, porque esas clases que se están dando online, pucha, yo como papá voy a querer que mi hijo también, que el otro, qué sé yo, que los que están conectados online, ¿cierto? También mi hijo lo tenga, porque si no es un desmedro para él. Independiente que llegue el profesor o alguien te llegue a dejar a la casa impreso, digamos, el material para que lo trabaje, no es lo mismo que estar conversando y interactuando con tus compañeros a través de este sistema, ¿me entiendes? Entonces se hace complejo esta situación, nadie está visualizando, apoyando esa labor, ese trabajo. Lamento las palabras también de nuestro Ceremi en su oportunidad, cuando se refiere al programa PIE, pero yo creo no es por prestarle ropa, a lo mejor la información que a él se le entregó fue errónea o fue equivocada o mal interpretada, pudo haber sido posible, ¿cierto? Escuchando al señor alcalde de Punta Arenas, en parte de su declaración, creo que por ahí parte el malentendido. Entonces yo creo que aquí, mientras no se tenga conversación con todos los actores y se haga un equipo de trabajo, estas cosas siempre van a estar sujetas a errores, a mala interpretación y a un fracaso. Nosotros no queremos fracasar, nosotros queremos avanzar, queremos ser un aporte, queremos, digamos, proteger a nuestros trabajadores. Bien lo dice Javier, nosotros somos sindicatos y nuestra primera labor hoy en día es velar por los derechos de nuestros trabajadores, de nuestros socios, ¿cierto? Esa es la misión y la función principal que hoy en día tiene, digamos, un directorio de un sindicato, y me parece muy bien que eso no se pierda nunca. Y por lo mismo es que estamos preocupados de esta situación y queremos que hoy en día estas autoridades, tanto nacionales, regionales, estén a la altura también y hoy en día empecemos a trabajar ya, porque hemos perdido demasiado tiempo. Llevamos casi 3 meses, ¿cierto?, sin tener un contacto. Hoy en día comienzan, gracias a un medio de comunicación, que es el de ustedes, Dante, y lo comenzaron creo que hace 2 semanas atrás, una conversación. Hoy en día ya se está hablando en las redes sociales, ya existe una nueva... un nuevo reportaje de esto. Ya posterior a eso viene el Ceremi autorizando una reunión con los asistentes de la educación. Yo creo que hoy en día en Natales y Punta Arenas vamos a iniciar algo bastante bueno, como lo hicimos en el 2014, 15, 16, qué sé yo, cuando luchamos por la nueva educación pública, la 21040, si no me equivoco, donde también es un punto importante, donde tenemos que trabajar con nuestros Ceremi, con nuestras autoridades, porque se traspasa esto para el 2022 o al 2025. El 2021 se pide una evaluación de cómo están funcionando las agencias locales a nivel nacional, y nosotros no hemos hecho ninguna evaluación, ni siquiera estamos a la altura de eso, no sabemos qué vamos a hacer. Cuando llegue el momento lo vamos a hacer así, a pulso, o como se nos ocurra, ya hagámoslo mientras tanto así, a ver cómo funciona. Yo creo que esto no es para experimentar, nuestros alumnos no están para experimentos, nuestros apoderados no están para que nosotros los tomemos, digamos, con poca seriedad todo lo que se nos viene. Si bien hoy en día lo que más tenemos es incertidumbre, es la única herencia que nos están entregando, las únicas indicaciones que nos están dando, cada vez más incertidumbre. Hoy en día no hay nada claro. ¿Y por qué no se podría tener nada claro? Si es posible tener algo claro, si nosotros basta que nosotros nos proyectemos a cuando termine esta situación, cuando realmente se dé el procedimiento de iniciar el tema de las clases, ¿cómo se van a ver los temas de los alumnos con su PSU? Los cuartos medios, los papás están muy preocupados de esa situación y no hemos sido capaces de entregarle una señal clara.
esto es lo que vamos a hacer, esto, señor papá, cuando termine usted tiene que estar preparado para esto, su alumno de esto tiene que estar preparado, esto va a ser los exámenes, o esto va a ser lo que se les va a preguntar, o bien no va a haber PSU, van a ingresar todo. O sea, nadie le ha dicho nada a los apoderados, nadie le ha dicho a sus hijos a los apoderados cómo va a terminar el año en caso de, o sea, A, B, C. Si empezamos en agosto, si empezamos en septiembre, si no podemos iniciar el año en diciembre, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, esas cosas que se preguntan hoy en día los papás no están claras. Y ya tenemos que tenerlas resueltas. Y no hemos sido capaces porque las reuniones se han dado solamente con los equipos directivos de los establecimientos, pero aquí somos muchas más personas. Y el apoderado, como tú decías, Dante, anteriormente, no va a mandar a su hijo si no tiene esas cosas claras. Si aquí no hay resuelto, digamos, el tema principal. Y acá, primero que todo, nosotros tenemos que tener los recursos que hoy en día se necesitan con urgencia para la región. Pueden entregarlo. Cada alcalde, cada secretaría de la corporación dirá los montos que se necesitan. Y para eso están nuestras autoridades, para gestionarla, para pedirla, para solicitarla. Y eso no se está haciendo. Ya estamos todos hoy en día esperando que algo nos resuelva este problema. Somos nosotros los que tenemos que resolverlo. Yo hago mi mea culpa también, creo que empezamos un poco tarde, pero yo creo que estamos a tiempo hoy en día con este trabajo, y ojalá se nos sumen más personas, se nos sumen el Colegio de Profesores, por qué no decirlo así, las corporaciones, las dos corporaciones natales de Punta Arenas, nuestros alcaldes, nuestros CEREMI, vamos a ver la respuesta, y nuestros parlamentarios. Y yo creo que con todos podemos empujar este carro y sacarlo adelante. Esa es la idea. La idea no es hoy en día que nosotros nos enfrentamos en discusiones y en ponerle obstáculo a esta situación, sino que avancemos y seamos nosotros hoy en día quienes podamos ser, digamos, a nivel nacional un ejemplo. Y nosotros tenemos que partir con eso. Perfecto. Javier, también quería resaltar que dentro del comunicado que ustedes entregaron, hablaban del rol fundamental de los apoderados en todo este proceso. Sí, antes de eso, sí, por favor. Antes me gustaría, a propósito de la intervención de Osvaldo, decir que sí, las declaraciones pueden ser muy afortunadas o muy desafortunadas, pero son como tal. Y la verdad que cuando se es autoridad, de repente más que de repente, en realidad tienen consecuencias y tienen efectos colaterales, como por ejemplo las declaraciones del alcalde. Ya lo decía Osvaldo, ¿verdad? De cómo en realidad en entendimiento de saber a qué se dedica realmente el PIE, y decir que no funciona y que no se entregan los recursos para este segmento, ¿verdad? A partir de eso se despliega una declaración de alcalde en medio, donde habla, ¿verdad?, de la reacomodación del horario contractual de los trabajadores en un eventual regreso a clases. O sea, ¿cómo podemos entender que más de la mitad de trabajadores está tremendamente confundido entre quédate en la casa pero ando a trabajar, ¿ya? Entre que realmente las condiciones están dadas y hay un entre comillas, un regreso seguro, ¿ya? Y tener a más de la mitad de trabajadores confundidos entre que cuando regrese le van a recomodar el horario, le van a reducir el horario contractual, que significa en definitiva un desmedro en su elección, ¿entiendes? Entonces también es necesario conversar. Yo no me atrevo aquí incluso a señalar qué es lo que me parece o qué es lo que opino al respecto, porque necesito saber a qué se refiere el alcalde cuando dice que hay un reacomodo en el horario contractual. A mí, por lo pronto, me parece preocupante, y porque tenemos a muchos trabajadores que también se preocupan, en tanto pueden ver un futuro desmedro en sus remuneraciones. Entonces, la verdad que no es menor, porque o vamos creciendo en desmedro o vamos acomodando las cosas de manera de que
todo Chile se vaya sanando, no solo del tema de la pandemia propiamente tal, sino que además de esta verdadera fiebre que tenemos por surgir una economía versus un contagio que va subiendo día a día. Eso es lo que quería un poco aclarar, y tú me hacías un poco referencia, yo a lo que al llamado que nosotros le hacíamos a los papás. ¿Sí? Sí, claro. Sí, la verdad es que nosotros creemos que en definitiva los papás tienen una preocupación por cómo van a continuar estas clases, y especialmente en nuestras escuelas, que son modestas escuelas, hay que decirlo, no hay soportes, ¿verdad?, donde estén realizando clases online. Entonces desde ahí nace la preocupación. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál está focalizando bien cada establecimiento? ¿Está realmente llevando un objetivo claro de principio a la vida en primer lugar? ¿O estamos preocupados si es que en realidad vamos a pasarle materia para sacar una nota? Entonces hay una preocupación y nadie ha hecho voz de los que son los padres y apoderados, ¿ya? Por eso nosotros hacemos un llamado también a la conciencia de cada uno de los apoderados, de decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Y también ellos tienen además asociaciones de apoderados, de centros de padres, que tienen una opinión en la postura. Por eso también hacemos un llamado y los tocamos aquí en el... Y te lo voy a leer porque la verdad Javier, es que Javier, pero antes debemos ir a una pausa comercial y retomamos la conversación, ¿te parece? Nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con